Bueno, la invasión era un secreto a voces, porque en enero del 61, nuestros amigos del New York Times publicaron en la primera página que se estaban entrenando cubanos en Guatemala para que secretamente invadir Cuba y que la CIA estaba envuelta ahí, el gobierno americano. Cambio de hand. Después te va a pasar para la escuela. Después te digo, mándate. Oh, I think this is fine. I think La administración de Eisenhower y Nixon empezaron a ver la naciente revolución cubana con sospecha. El encuentro con Fidel Castro le dio la seguridad a Nixon que este régimen sería distinto a sus intereses democráticos. La administración le pidió a la CIA que elaborara un plan. Esta creó Operación Plutón, que consistía de armar y entrenar exiliados cubanos para invadir a Cuba y ganar a su vez una cabeza de playa y recibir el respaldo internacional. El 8 de noviembre de 1960, el demócrata John F. Kennedy resulta electo presidente de los Estados Unidos, derrotando al republicano Richard Nixon. El cambio de administración cambió las cosas. El encuentro con la realidad fue bastante bravo. Nosotros salimos con la impresión, el plan era que el cielo iba a ser nuestro. O sea, los aviones del gobierno cubano iban a ser destruidos entre el 15 y el 16. El 15 efectivamente se bombardeó Colombia, se bombardeó San Antonio, se bombardeó Santiago, y eso lo oímos por radio mientras estábamos navegando hacia Cuba. Y eso nos puso eufóricos, ¿no? El bombardeo del 16 era para rematar ya la limpieza, pero ese no lo oímos, no ocurrió, pero no nos extrañó algo, pero no sabíamos qué había ocurrido. Y como te dije, empezó el desembarco de noche, pero al amanecer los botes que estaban llegando a la orilla de la playa de desembarco en Playa Larga, el grupo que yo iba era Playa Larga, eran 2 batallones, con Oliva, el señor Oliva iba al frente de ese grupo. Entonces había otro grupo que iba a desembarcar en Playa Girón, que era el grupo más grande. Y entonces ahí irrumpió un avión. Hubo una confusión, pero el avión empezó a dispararle a los botes. Los aviones nuestros tenían unas rayas blancas debajo de las alas amplias para que lo reconociéramos y no fuéramos a tirarle a esos aviones. Pero este avión que fue un B-26, el primero que irrumpió, no tenía las rayas blancas y empezó a dispararle. Fue una sorpresa, porque todo nuestro plan era que teníamos el cielo nuestro. El cielo era nuestro, no teníamos oposición aérea. Ahí mismo yo me percaté de que algo andaba mal y que no iba a ser como, pero no sabía qué había ocurrido. Brigada 2506 fue el nombre dado a un grupo patrocinado por la CIA de exiliados cubanos que se formó en el 1960 para intentar el derrocamiento militar del gobierno cubano encabezado por el dictador Fidel Castro durante la infame invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en abril de 1961. Eso fue un fiasco tremendo. Yo tenía la familia
Y de pronto me encuentro con unos cuantos muchachos que nos conocían, ¿no? Y dice, hay que ir a Cuba a pelear, porque el comunismo está cogiendo aquello. Digo, pues aquí yo estoy. El entrenamiento de la infantería de exiliados cubanos se llevó a cabo en una base corrida por la CIA en la costa sur de Guatemala, así como en Nicaragua y Vieques. Yo soy de La Habana y había un abogado o estudiante abogado, Fran Díaz Silveira, que era de la Junta Cubana de Tony de Varona. Ya yo me había desilusionado de la revolución y entonces me hablaron en privado de que se estaba preparando algo, un grupo grande, si quería ser partícipe de eso. Y entonces, claro, ya yo estaba muy desilusionado. Al principio, pues como todo el mundo, estaba muy entusiasmado con la revolución y creía en el hombre y eso. Pero me tomó como 6 meses y unas cuantas fusilatas para convencerme de que no que fuera comunista solamente, porque si el comunismo hubiera sido bueno para Cuba, yo me hubiera quedado, hubiera sido comunista hoy en día. Pero cuando empezó las mentiras, las traiciones y todas esas cosas, pues decidí hacer algo. Los brigadistas eran hombres amantes a la patria. Se llamó Brigada 2506 en honor a Carlos Carlisle Santana, que fue el primero en perder la vida en el campo de entrenamiento. La brigada no era una brigada, se trataba de un batallón reforzado de 1.500 hombres. ¿Por qué? Porque yo no pensé, yo nunca simpaticé con Fidel ni su gente, nunca. Yo fui uno de los que no simpaticé nunca. Porque hubo un caso que me tocó duro. Había un soldado que era el cocinero del cuartel, un viejo cocinero. Entonces él llegaba, cuando terminaba, él iba para su casa, que vivía un poco cerca de mi casa, se sentaba en la acera, en un sillón, y usaba polaina. ¿Tú sabes lo que era polaina? Que los soldados usaban polaina, no botas, unas polainas que se la quitaban. Entonces se quitaba la polaina y se sentaba ahí. Y entonces los muchachos pasaban, señor Gallo, y él saludaba a todo el mundo. Había que matar a un guardia, y eso sinvergüenza, al que mataron fue ese viejo. Eso a mí me cayó tan mal que empecé a odiar a esa gente. ¿Cómo esta gente, con tantos policías malos que hay aquí, cómo han matado a este hombre tan bueno? Porque era un infeliz, un viejo, ya tío, que era cocinero. Y eso me hizo cambiar a mí totalmente. Bueno, yo nunca simpaticé con eso. Y cuando vine para acá, sabía que aquí se estaba formando algo, porque ahí lo sabía en Cuba. Y yo vine a meterme en eso. Los hombres viajaron en una fuerza marítima de Guatemala. Un estimado 114 se ahogaron o murieron en la acción. El resto fueron capturados, juzgados y encarcelados. Porque vi muchas cosas donde había un teatro en Sagua que se celebraban los juicios revolucionarios, y ahí vi mucha presidente diciendo la sentencia de muerte. Y yo decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo pueden un individuo que era analfabeto, que no sabía leer y escribir? Y el fiscal era uno del pueblo ahí de Sagua, que era un capitán del ejército del directorio revolucionario, Víctor X. Y yo decía, pero con esta gente no están preparados. Y entonces los abogados hablaban y no le hacían caso. Y ahí la sentencia mínima era de 10 años, 15, paredón. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? Y un teatro, esto era un circo. En su discurso electoral inaugural del 20 de enero de 1961, John F. Kennedy usó el término de Nueva Frontera. De esa frase nació un grupo de consejeros que se autonombraron los Muchachos de la Nueva Frontera. Los republicanos habían trazado un plan para salvar a Cuba del comunismo, pero los Muchachos de la Nueva Frontera convencieron al demócrata John F. Kennedy que era necesario evitar un confrontamiento con la Unión Soviética. Y así sobriamente se cambió el ataque planeado por otro con muy pocas posibilidades de triunfo. El motivo fue regresar a Cuba a reconquistar la democracia. Ya teníamos la seguridad que estaba instituida una dictadura de izquierda comunista en Cuba. Aunque no se había declarado comunista todavía, pero todos los puntos eran de que sí era comunista ya. Yo nunca, lo más que yo tiré en mi vida fue con pistola de fulminante
que me daban los Reyes Magos y todas esas cosas. Así que cuando llegué ahí, pues, el soldadito típico, ¿no? Yo había estudiado en un colegio de cura muchos años. Nada, me encontré con muchos amigos ahí. Eventualmente me gustó la cuestión militar y empecé a pedir libros de los Blitz alemanes, de Hans Guderian y todas esas cosas. Y me asignaron a un batallón que era el de más experiencia, el más completo. Bueno, el entrenamiento no fue mucho porque yo llegué en febrero y ya después, ya yo sabía que había gente ahí. Entonces me encontré con amigos míos de allí también, que no, 2 o 3 amigos míos que no sabía que ya estaban allí. Y ya se habían entrenado y estaban preparados esperando. Y no, ya pronto nos vamos. Yo lo que tuve eran como 2 meses. Para mí fue un poco duro porque yo estaba gordo, bien gordo, y era un poco duro. Duro en el sentido de que salíamos a caminar todos los días. Te metían como 20 kilómetros hasta no sé dónde, hasta el roleo, y después 30 para atrás por la loma, subiendo loma, que era terrible. Yo nunca llegué al campamento con el grupo. Siempre esperé la zapa, entonces tiraban una zapa a coger los rezagados. Y yo siempre tuve los rezagados, porque nunca llegué arriba, porque era mucho. Porque, a ver, los instructores aunque eran filipinos, polacos, alemanes y todas esas cosas, eran miembros de la CIA. Pero yo dije, bueno, aquí esta gente nos van a perder. Esa es una buena pregunta. Porque, por ejemplo, el grupo se fue entrenando por secciones, por grupos. Los primeros grupos fueron de 50 y pico, después empezaron a sumarse a partir de septiembre, octubre. Y el batallón mío, por ejemplo, estaba formado por elementos que tuvieron un mes y pico, hasta 2 meses de entrenamiento. Y gente muy joven que no tenía experiencia militar antes de eso. Se dio el número 2506 en honor a Carlos Rodríguez, a Carlay. Fue el primer muerto en un accidente en la base. Se usó el 2506 porque éramos pocos, para dar la impresión de que éramos más. Entonces ya si éramos 1.500 más los 2.500, éramos 4.000, ya había que respetar eso. La brigada misma que vino 2506 era una brigada heroica. Ellos sabían que si la invasión fracasaba, las cosas no iban a ser muy bien para ellos. Ahí en Cuba habían, y hay, celdas de castigo, hay lugares donde no te puedes ni mover, ahí te ponen a ti solo, no ves a nadie, todo cerrado, pero las personas se arriesgaban a hacer eso. Déjame explicarte, yo era jefe de batallón, era miembro del grupo de mando de la brigada. Entonces, el plan se expuso ya en Nicaragua. Mientras la tropa estaba embarcando en los barcos, nosotros fuimos separados a un área que nos sellaron allí, y entonces allí durante 3 días se discutió el plan. Yo te puedo decir que yo fui el primer hombre que desembarcó en Cuba, que tocó tierra cubana después de los hombres raras. Habemos 3 discutiendo ese honor. Uno murió, ya no puede. El otro es como mi hermano menor que está en Miami, así que soy yo porque él está en Miami, no se puede eso. Pero yo creo que sí que yo fui el primero en llegar a Girón, en tocar tierra cubana, porque el batallón donde yo estaba, por la experiencia que tenía, lo mandaron a eso. Yo estaba en el barco y me hirieron a mí, y frente a mí mataron a un amigo mío que estábamos enfrente. Él estaba enfrente y yo estaba de espalda, y el avión, creo yo que era el avión porque sentimos la ráfaga. Entonces a mí me hirieron el brazo y a él lo mataron.
le dieron el balazo en el cuello. Que me acuerdo que llegamos a la bahía de Cochino de madrugada, como a las 5 de la mañana. Ahí desembarcamos y empezamos a caminar, porque habían personas que conocían el camino. Empezamos a caminar hasta que llegamos. Casi. Entonces, cuando estábamos saliendo ya del campo de la playa, nos cogieron presos. En lanchas y sin protección aérea, desembarcaron en Cuba los combatientes anticomunistas. El propósito era que la Fuerza Aérea Anticomunista protegiera a los soldados durante el desembarco para impedir que los castristas tuvieran acceso a la cabeza de playa. Pero John F. Kennedy canceló el respaldo aéreo sin que lo supieran los combatientes. Por ahí quedaba relativamente cerca, pero fíjate, había que pasar por Almejeira y 20 y pico mil hombres, con tanques, helicópteros, aviones y todas esas cosas. Pero decidimos, yo dije, vaya, yo soy buen nadador, yo nadé en Cuba y había muchos amigos que me dijeron, vámonos en un bote. Yo dije, me voy, pero me voy por tierra porque había muchos muertos y sangre y todo. Y yo pensé, a lo mejor los tiburones vienen porque huelen sangre. No sabía eso. Digo, no. Me acuerdo que me enganché en un tanque. Cuando puse la mano, la puse arriba del muffler, que eso estaba al rojo vivo. Y al momento me hizo así la mano, se me puso hinchada, no sé. Pero bueno, me dieron una mano y me monté en el tanque. No habíamos avanzado media cuadra. Cuando al tanque íbamos como 40 arriba de él, que pensábamos ir al Escambray. Y entonces le metieron un bazucazo. Suerte que era una bazuca china que parecía un cohete de esos, pequeño. Y todo el mundo voló por los aires y todas esas cosas, pero todo el mundo cayó en pie. Y no hubo ni un muerto, ni un herido, ni el tanque. Y el tanque siguió echando humo y eso. Ahí pues nos internamos en la Ciénaga. Tuvimos una pila de días. Yo me acuerdo que con nosotros había otro muchacho que estaba herido y todas esas cosas. Y en realidad, no te voy a decir de valiente, yo tenía ganas de entregarme, porque pensé que había que cortarme la mano, a los unos cuantos días la tenía verde. Yo dije, me quiero morir con mi mano. Entonces, Marco Tulio García Turiño, yo lo conocía porque él se metía en mi casa a jugar. Yo tenía una mesa de ping-pong y él le gustaba ir a mi casa a jugar ping-pong allí. Y él era segundo al mando de los paracaidistas. Muchacho bien fuerte. Me tiró una soga para que yo la cogiera, no la pude coger. Y nunca se me olvida las dos palabras que él me dijo, pues que Dios te ayude. Y yo le dije, que Dios también te ayude a ti. Entonces nos metimos en esa lancha, nos metimos en la balsa esa. Y ellos se fueron. Al poco rato venía el avión, vimos el avión, el Sea Fury. Entonces yo pensé, digo, ahora cuando el Sea Fury vea esta balsa, la va a hundir. Entonces ya cuando ya habíamos, ya se fueron, ya habíamos 6 metidos en la balsa. Entonces yo cogí y me salí de la balsa. Acuérdate, la camiseta blanca se ve a la legua. Y ese puñetero, no sé quién es, por eso yo odio a todos los que dicen que fueran. Agarró, hizo así, dio una vuelta así. Cuando venía para acá, venía a tirarme, me tiró. Y cuando yo vi que el avión hizo así, que venía ya como en línea para mí, me zambuí. Nunca se me olvida que yo vi unas bolitas negras que bajaban así. No sé si era la pólvora, no sé. Y yo bajaba, entonces no podía más, subía. Entonces la gente de la balsa me decía, pues está para allá. Ellos me decían, entonces yo miraba y lo veía. Me hizo 3 pases. 3 pases me hizo ese tipo para matarme a uno solo allá abajo. A mí me cogieron el día 5 de mayo, por nosotros nos encontramos unos canales de agua y eran donde le decían la palmilla, algo así. Después nos dijeron los japoneses y ahí es donde lo encontramos un lanchón de 78 pies de eslora. Entonces,
esos canales era donde ellos transportaban el carbón. Pero el barco ese estaba ahí. Entonces nosotros lo vimos y quedamos ahí. Pero el problema es el siguiente: por el día, esa agua era pura, se veía pura y usted podía bañarse y meterse, pero por la noche no podía estar allí. Tuvimos 2 días ahí, pero no podíamos dormir, no podíamos hacer nada. Entonces caminamos por los bordes porque eran unos canales. Entonces caminábamos por ahí, pero llegó un momento que ya nosotros no se podía, había que meterse dentro del agua y dijimos, no. Entonces viramos y vimos el mar. Entonces dijimos, bueno, vamos a coger el lanchón. Los 5 éramos 5. Calderín, Fico, Capestanes, Piñón y yo. Entonces, nos dijimos, vamos a coger el barquito pero era un plano, porque eso en el canal se podía con una vara, caminaba bien. Entonces, cuando llegamos a la punta de eso, el mar, las olas nos llevó y caímos como un callito. Y ahí no pudimos hacer más nada y estuvimos como 2 días hasta que empezamos, ya el agua se nos acabó. Entonces, bueno, vamos a regresar para el canal a ver qué pasa, porque aquí en el mar no vamos a morirnos. Y en eso sentimos una lancha. Y dijimos, oye, puede ser que sean pescadores, también puede ser que sean miembros del ejército, lo que sea. Digo, no, pero no vamos a ver. Empezamos, amigo, Entonces en eso viene la lancha con un miliciano, con una ametralladora, no. Levante las manos. Entonces levantamos las manos y entonces ellos amarraron con la lancha de ellos, amarraron el barco de nosotros, la lancha esa, y nos llevaron hasta el dentro del mismo canal que habíamos salido. Nosotros no teníamos escapatoria ninguna, nosotros estábamos perdidos. Ya no había ni tierra ni nada, nada más que era mar y agua. Porque hubo un mal tiempo y le empujó y ya estábamos ya por el medio. Entonces agarramos el mar se puso malo. Entonces agarramos la soga, la ripiamos y amarramos la soga de un lado a otro porque las olas te podían sacar, para aguantarnos. Entonces ahí vamos 6. Entonces ahí va Paulino Carón Pérez, que era santiaguero y amigo mío. Entonces Paulino Pérez me dice, es secreto así, me dice, pues acuérdate que aquí hay canibalismo. Nunca se me olvidó esa palabra que me dijo. Entonces cogió y me dijo, y yo nombro a Puy jefe de la balsa. Entonces me nombró jefe. Entonces, bueno, denle en todo eso. Había una pistola, habían 2 granadas y había un rifle. Puy es que guarda todo. Y yo lo puse a un lado ahí. Fuimos caminando. Segundo día, nada. Nosotros decíamos, tú sabes, no había nada. Entonces yo vi que venía como un pájaro, Lucio, era bien grande, yo lo vi que venía como buscando los pecados, algo así que él venía así volando, pero venía directo para nosotros. Entonces yo cogí y le digo, ¿quién es de ustedes que sabe tirar bien con el rifle? Y entonces había uno que era paracaidista, nosotros le hacíamos avispa, dice, coge, mira por dónde viene. Oye, Lucio, le ha tirado al pájaro aquel, adelante de nosotros, ahí el pájaro ahí mismo, y no le ha dado ni un tiro al pájaro ese. Y aquel pájaro echó un patín, muchacho. Bueno, pues seguimos. Cuando vinimos a ver, vimos como a lo lejos, eso el tercer día, vimos a lo lejos así, que habían tierra, había mata. Entonces ya tú sabes, ¿qué es eso? Coño, yo creo que vamos para Haití. No, que estamos en Jamaica. ¿Tú sabes dónde estamos? En los Cayos Jardinillas de la Reina. Que eso está al sur de Camagüey. Ahí fue donde fuimos, porque ahí fue donde llegó la balsa. El batallón se fue diseminando, cada uno trató de coger por su lado. Yo me quedé con un grupo que estaba en bastante malas condiciones hasta que lo llevé llegamos a un lugar próximo a una vía de comunicación y ahí les dije, bueno, ahí los dejo. Yo me fui con el segundo mando del batallón, que había sido oficial del ejército también y había combatido también en Oriente contra Castro antes de que Castro tomara el poder. Y el día 24 un helicóptero nos detectó y entonces nos capturaron. Me dice Carón, ese es simpaticísimo, es músico, simpático, muchacho simpático. Viene y me dice, pues, digo yo, mira, por allá viene la gente.
Entonces agarré la yuraguana, picamos yuraguana porque había un sol de esos cubanos, de eso que era de madre, que aquello era, te quemaba. Entonces yo estaba tapado con la yuraguana, entonces vimos que venían por allá. Dice, mira, por allá vienen estos sinvergüenzas. Y pues tú no le dijiste, no le dijimos que a las 3, mira la hora que es. ¿Tú sabes lo que era? Ya venían los otros 3 presos. Entonces viene el carón y nunca se me olvida la palabra, me dice, pues se nos acabó la cuerda. Digo, ¿qué tú estás hablando? Dice, mira para atrás, ya teníamos todos los milicianos tras nosotros ahí. Nosotros acostados, y yo me tapaba y le decía, camuflaje, y toda esa vaina. Y ya lo cogimos ahí. Y así fue como me cogieron a mí. Porque mandaron ejército para allá a buscarnos. Y me encontraron, corriendo ya sin camisa y sin nada. Y me encontraron, me cogieron preso. Los metieron a todos en guaguas, que fuimos hasta Castillo del Príncipe. Y ahí estuvimos, como no me acuerdo qué tiempo estuvimos, pero ahí estuvimos largo tiempo. Por la ciénaga nos metíamos así. Había uno que tenía un pariente en el Central Australia. Y digo, yo voy de noche, yo consigo ropa y todas esas cosas. Las traigo, comida, y nos podemos ir disfrazados de campesinos y todas esas cosas. Esa noche cuando íbamos cruzando así, un terraplén muy grande, oíamos los tanques y eso, y los milicianos y los soldados y todo. Y en la oscuridad de la noche, pues empezamos a arrastrarnos para cruzar el terraplén. Cuando estábamos en el medio del terraplén, empezaron a volar las luces de bengala y se hizo de día. Nos tiraron con todo lo que había habido y por haber. Yo no sé cómo nos mataron, ni a nadie. Entonces nos levantamos, corrimos y nos metimos en un hueco. No, hubo un tiroteo esa noche. Cuando había con nosotros un muchacho, ese que discutió conmigo, y hemos discutido 56 años quién fue el primero en tocar tierra cubana. Él era hijo de un comandante de la policía, Máximo Sanabria. Sanabria, él tenía miedo que por su padre haber sido eso, pues lo iban a fusilar y no se quería entregar. Entonces figúrate, qué tragedia. El tipo, hay que morirse con él porque... después vino, por la mañana, cuando amaneció, vino un capitán de ellos con una bandera blanca. Y digo, oye, ganamos, ¿cómo fue esto que ganamos? Y los tipos se están rindiendo. Y era que el hombre venía y vio a ese muchacho. Todo está perdido. Tenemos el cura de ustedes que se llama fulano y tal. Cayó Oliva, cayó fulano. Ustedes casi son los últimos. Son muy jovencitos para morirse. Y entonces hablamos ahí, conferenciamos. Máximo me dijo, váyase usted y yo me quedo. Pero bueno, nos quedamos. Entonces el hombre se fue a poco rato, como a la hora. Dijo, mira, hay helicópteros, tanques, ametralladoras, hay 15,000 soldados ahí, ustedes son 7. Y están todos sin comer y eso. Entonces, la segunda vez que vino con la bandera blanca, nos trajo un cubo de agua y una caja con pan con timba. Se guayaba con pan. Por lo menos muéranse con la boca llena, con la barriga llena. Y nos dio agua, nos dieron los pan con timba, aquellos que supieron a gloria. Y ya, entonces dijo, mira, tenemos al cura que se llama verdad, tenemos a Oliva, tenemos a San Román, tenemos a fulano. Entonces Máximo dijo, nos están matando. Entonces digo, claro que no. Y entonces nos rendimos.
Entonces llegamos ahí como a las 5 de la mañana. Ahí despertaron al que era jefe del ejército rebelde, que era el comandante Tomasevich. Entonces llegó ahí, se paró y dijo, ¿ustedes quiénes son? Y entonces los otros hablaron, dijeron los nombres. Bueno, déjalo ahí, mételo, enciérralo en unas casas. Y ahí estuvimos 3 días a esperar a que recuperaran más. Entonces llegaron 5 más de nosotros. Estaban todavía. Pero nosotros casi éramos los últimos, ya estaba lleno el Palacio de los Deportes. Nunca se me olvida el nombre, se llamaba Jorge. Era un muchacho alto él, que era teniente, no sé qué, de milicia de eso, o miliciano. No era no tenía, estaba vestido igual que se viste Fidel, era así grande. No tenía barba, pero era un muchacho alto. Entonces cogió y nos dijo, bueno, tráeme el agua acá. Dice, vamos, para que tomen agua. Entonces nunca se me olvida que me dijo, toma, para que tome agua. Pero nosotros teníamos una sed. Figúrate, sin tomar agua, estábamos locos por la sed. Entonces yo fui a coger y me dijo, no, así no, toma poquito a poquito. Entonces cogió una cosita y me la echaba un poquito. Y le iba echando poquito a poquito. Tienes que tomar poquito a poquito porque si la tomamos ya te va a hacer daño, me decía. Y fue dándonos agua a todos nosotros, iba poquitico a poquitico, poquitico. Entonces un miliciano allá queriendo matarnos. Y él le dijo, oye, tú no ves que estos tipos no se pueden ni mover, chico, estate tranquilo. Oye, quítale el arma ese y vete tú para allá. Y lo mandó al muchacho y le quitó el arma, la ametralladora que tenía. Entonces de ahí nos montó en la lancha y nos llevó a Cayo Largo. Cuando llegamos a Cayo Largo había un ¿cómo se llama? Un coronel de eso, ¿cómo se llama? Un comandante de eso, de Fidel de eso, que tenía una pasa así. Y tenía unos pies así descalzos. Y cogió y nos dice, ¿usted sabe lo que ustedes vinieron a hacer aquí? A cortarme a mí eso, porque yo estaba con mi mujer y he tenido que dejarle eso. Pero vayan, en la palabra de él, ¿no? Entonces viene y me dice, le voy a traer una cosa. Eso nunca es otra cosa. Viene y nos trae, muchachos, una lata así, de esa como de así, y la abre ante nosotros de mango de bizcochuelo en lasca. Aquello era una exquisitez. Y entonces, para que ustedes vean que nosotros tenemos cosas mejores que los americanos, porque esto es mejor que la manzana, y esto es mejor que la pera. Y con nosotros, ¿qué tú crees? Y nosotros decíamos, es verdad que esto es mejor que la pera. Y comiendo aquello. De ahí, al otro día, ya nos llevan para La Habana. Es otra parte que nosotros pensábamos que ya me la van a cortar. Íbamos en la lancha. Entonces íbamos nosotros 6 en la popa, sentados en la popa así. Entonces ellos eran como 8 más. Y todo, tú sabes, con las armas apuntándote y eso. Entonces dice ese muchacho, Jorge ese, que fue el que nos llevó para La Habana. Dijo, tú sabes que la metralleta es mejor que el M3 que ustedes trajeron. Dice, se lo voy a demostrar. Entonces, cuando dijo eso, agarró el M3 y todos nos miramos. ¿Tú sabes? Como despidiéndonos, este nos va a matar ya. Ahí nos miramos todos así, todos nos miramos y nos quedamos tranquilos. Entonces él agarró el M3 y tiró para el agua. Le dice, ¿vieron la cadencia? Ahora van a ver cómo suena la metralleta de nosotros. Nos volvimos a mirar, ahora sí es verdad que nos va a matar. Volvió a tirar. Dijo, entonces, que usted ve que la cadencia es diferente a esto, tú sabes, dándole una clase de eso. Ok, está bien. Entonces, uno de los guardias que iba con nosotros quería mi reloj. Y yo le dije, tómalo. Y entonces él dijo, no, usted no puede, usted tiene que darle plata por ese reloj, usted no puede coger ese reloj así. Entonces el miliciano tenía como 8 pesos, 10 pesos, no sé, y me dio y yo le di mi reloj. Con esos 8 pesos nos llevaron para una cárcel, no sé por dónde, creo que por el Vedado, no sé. A mí nunca me entrevistaron, como la gente dice que a mí nunca me entrevistaron ni nada de eso. Llegué ahí, entonces vino un teniente y dijo, ¿quién es pues aquí? Y yo soy medio fresco. Yo le dije, pues soy yo, chico, ¿qué? Siempre he sido igual. Entonces me dijo, ven acá, ¿tú conoces, tú eres de Santiago? Sí. ¿Tú conoces en Santiago a Rafael Puig? Digo, bueno, yo tengo un hermano que se llama Rafael Puig. Dice que trabajaba en la compañía eléctrica. Digo, ese es hermano mío. Dice, así que tú eres hermano de Rafael Puig, caramba. Ese es nuestro hermano.
porque mi hermano era de ellos. Entonces cogió y me dijo, ¿y esa plata que tú tienes ahí? No, chico, que para ver, dice, dámela acá, déjame ver qué te consigo con esa plata. Y se fue. Al otro día vino y nos trajo, o por la tarde, no sé, nos trajo como 4 panes así grandes y conserva, tú sabes, guayaba. Nos trajo que para nosotros lo que habíamos como 30 allí, para nosotros eso fue una exquisitez, porque enseguida para partir y comerlo entre todos. Y entonces me dijo, oye, y dice mi hermano Rafael Puig, que él no tiene ningún hermano que se llama Rafael Puig. Y digo, bueno, pues dirá que él tampoco tiene un hermano que se llama Rafael Puig, que yo tampoco tengo un hermano que se llama Rafael Puig. Díselo también, cuando tú lo veas, díselo que lo digo yo, chico. Y la gente, pues cálmate. ¿Qué cálmate ni cálmate? Porque ya yo, tú sabes, ¿cómo te diría? Yo pensaba que yo iba a morir allí. Entonces yo digo, bueno, es mejor morir como hombre y no como mujer. Cada que me decían algo, yo contestaba. La gente, pues, baja. Los mismos compañeros míos, pues, no te pongan eso, pues, esto. Pero yo no podía. Siempre estuve rebelde. Una tía mía que por tirarme una toalla y ayudarme y todo, me hizo una carta inmediatamente al Palacio de los Deportes donde estábamos, diciendo como un muchacho como tú, tan revolucionario, tan metido con esta gente, que no llegue para allá. Y entonces, Osmani Cienfuegos, el hermano de Camilo, famoso, estaba metido ahí dirigiendo, no sé por qué, el show. Y me llevaron, el mercenario fulano de tal, tráiganlo para acá. Y me llevaron ahí. Él era un muchacho extremadamente flaco, como 110 libras. Yo venía de las montañas de Guatemala a hacer ejercicio, peso y correr. Tenía 26 añitos. Y estaba que se chocaba con un muro, me lo tocaba. Me acuerdo que estaba todavía amarrado con una soga que yo me zafaba yo mismo, me rascaba la cabeza y me volvía a amarrar. Y cuando llega él me dice que, ¿a qué tú vienes? ¿Tú conoces a Rufina? Y digo, sí. Tiene una tía mía que vive en Regla. ¿Y a qué tú viniste aquí? Bueno, lo único, figúrate, días sin comer y todas esas cosas. Y la derrota. Y le di la trova que había, la libertad de prensa, no sé qué cosa. Y me dijo, tú, libertad de prensa y eso, ¿no? ¿Tú crees que el pueblo está con usted? ¿Tú quieres que yo te lleve a La Habana, Galeano y San Rafael? Para que tú veas lo que hace el pueblo, como digo. Ahí cometí un error, le dije, decía Bolívar, que las hombres son como las aves de rapiña, que esperan el desenlace de la batalla para unirse al vencedor o comerse al vencido. Ay, me tiró un galletazo y todo, maricón de primavera, ¿cómo te atreves a mencionar a Bolívar? Y entonces, pues, ¿cómo se llama? Me quedé tranquilito y eso, y me volvió a tirar otro galletazo y le digo, comandante, me dijo, yo soy comandante, y él tenía una vocecita así. Yo soy capitán, digo, bueno, lo que sea. Digo, darle a un hombre amarrado es fácil. Y entonces, quítale las amarras y eso, a ver si es verdad, que no sé qué cosa. Digo, mira, no sé si fue el miedo o lo que tenía. Digo, mira, yo no quiero pelear contigo porque soy más grande y más fuerte que tú, te voy a tirar ahí, te voy a dar un mal golpe. Y todos estos perros, los guardaespaldas de él, la gente que estaba ahí, pues todo el mundo quería caerme a golpe. Entonces, no, déjamelo a mí. En eso entró el comandante Almeida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y en 5 segundos le conté lo que pasaba. Mira, ahora estoy amarrado y todo el mundo me quiere caer a gata y todas esas cosas. Y el hombre cogió y se puso de mi lado. Le dijo, ¿qué tú haces aquí? ¿Tú fuiste a Girón? No. ¿Y qué tú haces aquí? No, yo ayudando, váyanse todos de aquí.
a ver qué se quiere fajar con el mercenario. A ver, ¿quién es el primero que se quiere fajar? Arriba el mercenario, quítate la camisa que lo voy a meter en una celda. Y yo dije, bueno, mientras tenga energía, déjame coger el más grande que lejos. Pero el tipo se echó para atrás. Bueno, el otro, ¿sabe qué? Y todos se echaron para atrás. Y yo me salvé en un campanazo. Entonces, bueno, los botó de ahí. Digo yo, comandante, te quiero agradecer. No me agradezcas nada, que de todas formas te voy a fusilar. A mí, magníficamente bien. A mí me capturó el comandante Luzón, era comandante en eso, hoy es general. Y yo había combatido contra Luzón en Oriente, en Cayo Mabí, y habíamos tenido un intercambio de prisioneros. Y cuando me capturó, me felicitó por aquella ocasión en que él me dijo que me entregaba unos prisioneros y me los mandaba en vehículos, y si yo le devolvía los vehículos con el personal, y yo le dije que me mandara los prisioneros, que yo le devolvía los vehículos. Me mandó los prisioneros que eran de Zahuatánamo, y entonces le devolví los vehículos, que lo paitaba con él. Y estuve hablando con él casi toda la noche, hasta casi al amanecer, que llegamos a la caleta de San Lázaro. Y allí me entregó a un capitán que yo había perseguido bastante en la sierra, y cuando me entregaron a él, se identificó conmigo, me dijo, ¿sabes quién soy yo? No, yo soy fulano. Y entonces también me trató, tú no tienes problemas y demás. Y de ahí me llevaron no me acuerdo, a un pueblecito, y ahí estaba amarrado al compañero mío y a mí. El compañero mío, el capitán, segundo mando de mi batallón, era negro. Y entonces a los dos nos metieron como un garaje en una casa ahí amarrados, los dos con las manos atrás y tirados al suelo. Y todo el mundo venía y negro, ¿pero qué tú hacías aquí? Después que la revolución y todo el mundo se metía en él, a mí no me decían nada. Y él me dijo, ¿por qué no te dice nada? Todos se meten conmigo. Y yo, bueno, pues tú eres negro. Y yo no. La cogieron con él. Él después posteriormente nos llevaron a televisión, a él y a mí, dentro de un grupo. Y también lo agitaron bastante. Y a mí me entrevistó Carlos Rafael Rodríguez. Y no me insultó ni... Algunos lo condenaron a prisión, otros fueron fusilados, los separaban, ellos los tenían separados, ya sabían lo que iban a fusilar. Uno porque habían pertenecido a la revolución, ellos creían que eran traidores a la revolución, porque había uno que era capitán del ejército rebelde, que había peleado en las montañas con ellos, y otro porque había sido miembro del 26 de julio y se había pasado al gobierno de Batista, y al fin así cada uno. A Montero Duque porque había peleado en contra de Fidel en la sierra y lo había perseguido, pero él no era un asesino, no era un hombre, él era un militar de academia, un hombre honrado, y lo condenaron a 30. Ahí Montero Duque salió porque Edward Kennedy. Después de complicadas negociaciones que beneficiaron a la tiranía de los hermanos Castro, los presos de Girón retornan a los Estados Unidos y el exilio los recibe en el Orange Bowl de Miami. Ajenos a la traición de John F. Kennedy, los combatientes de Girón le entregan al presidente demócrata la bandera de la brigada, y este, hipócritamente, les promete que será devuelta en una Cuba libre. Años más tarde, los brigadistas piden que se les devuelva la bandera que fue entregada a John F. Kennedy, pero se les niega el pedido. Un presidente de Estados Unidos puede hacer eso así, porque yo no creo que si él no está dispuesto a cooperar con la invasión, podía haber dicho, miren, Estados Unidos no va a hacer la invasión. Olvídense, vayan ustedes solos, que se hubiera tenido que cancelar, ¿no? Pero si te dicen a ti, no vayan, que nosotros estamos aquí,
y después que está todo el mundo ahí le dice, oye, vayan y déjenselo solo. Oye, para mí eso fue una traición. Yo digo que él realmente sabía que mandaba a los cubanos eso a que lo mataran. Decía allí que era un presidente que no tenía, no era un monigote, como digo yo, vulgarmente. Bueno, el presidente Kennedy, ese fue el responsable. Además, él se hizo responsable públicamente, posteriormente, en el famoso Orange Bowl. Y que él fue responsable de la traición. Hay muchos intereses, porque ahora yo leí que, o vi en la televisión que había un cubano que estaba en la comisión que no le habían dicho nada y que dicen que el CIA o eso le habían dicho desde el principio que nunca los marines ni nada de eso no iban a intervenir, que eso estaba, y los cubanos que estaban al frente de eso no dijeron nada, y que él se vino a enterar hace poquito tiempo de ello. Pues ¿por qué tú crees que yo no lo recibí? Kennedy. Olvídate, fíjate, que jamás votaré por nadie del Partido Demócrata, jamás votaré por nadie. Con el hundimiento de su nave, los brigadistas perdieron todo: munición, alimento, medicina, equipos, pero sin embargo nunca se rindieron. Eran menos de 1.500 brigadistas valientes y con poca experiencia, frente a casi 73.000 de los soldados de Castro, con tanques, cohetes, helicópteros y aviones. Las posibilidades eran siempre contra estos luchadores por la libertad de Cuba. No me arrepiento. No me arrepiento de nada. Yo estoy orgulloso de los hombres que fueron conmigo y de los pelearon duro, fueron guapos. Esa Cuba era la cosa más linda que tú puedas ver en tu vida. Todo era lindo. El pueblo de Cuba es el que perdió porque el comunismo lo esclavizó. Hoy es un pueblo esclavo. Y que nosotros perdimos 100 y pico hombres muertos y heridos, algunos amputados. Por aquí acaba de morir uno que había perdido una pierna. Pero regresamos y seguimos siendo libres. Y el pueblo ha seguido esclavo desde aquello entonces. Y que el pueblo perdió y los americanos perdieron. Pues los americanos perdieron prestigio en ese evento y a consecuencia de ese evento siguieron perdiendo prestigio en distintos eventos en América Latina. No, jamás. Si me arrepintiera no estuviera luchando como seguimos luchando y unirnos y tratar de hacer siempre algo. Nunca me voy a arrepentir de eso. Bueno, para mí, unos patriotas. Una gente que fueron a tratar de liberar a Cuba exponiendo su vida. Yo me trae recuerdo de eso y me emociona un poco. De todo lo que pasó en esos días y después. Cuando me fui para Gilón, pues la familia que tenía me vendió el cajetín. Aquí perdí el negocio, un buen trabajo de 100,000 pesos. Si me tengo que ir ahora mismo para allá otra vez, me voy. Porque lo mío es una misión.